Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de formación en torno a la palabra de Dios y a todos los que se unen a través de esta transmisión por YouTube. En este cuarto encuentro quiero proponerles reflexionar sobre el texto del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 12 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 12 al 13. Primero libro de Reyes. He querido titular este encuentro La voz del silencio, inspirado en los versículos que vamos a reflexionar en este momento. Y nos centramos en la figura de Elías, el profeta Elías, y nos remontamos al siglo IX antes de Cristo, es decir, entre los años 900 y 800, haciendo la cuenta de atrás hacia adelante, el siglo VIII. Junto con Eliseo, los fundadores del profetismo en Israel. El nombre de Elías significa en el hebreo solo el Señor es Dios. Eliyah sería la raíz hebrea del término Elías, que traducido sería solo el Señor es Dios. Es decir, que Elías es todo un programa de profetismo. Y lo enmarcamos dentro de un momento muy particular, y es cuando el rey Ahab, el rey de Israel, el rey del norte, ya que Israel estaba dividido el norte y el sur, en el norte, el rey Ahab había hecho una alianza matrimonial con una reina pagana, una reina fenicia, la reina Jezabel. Y este matrimonio entre el rey Ahab y la reina Jezabel era un matrimonio que estaba puesto bajo una de las condiciones con las cuales el Señor le ha dicho al pueblo que no lo hiciera, que no contrajera o que no hiciera alianzas con pueblos extranjeros, y la forma de hacer alianzas era a través de los matrimonios. Entonces, hacer una alianza matrimonial con una reina extranjera era adoptar sus dioses, sus costumbres, y esto atentaba directamente contra la fe de Israel, que profesaba, como lo señala Elías en su nombre, solo el Señor es Dios. Entonces se introduce en Israel el famoso culto a Baal. Baal, que se puede traducir incluso como un padre, como un ídolo. No hablamos del Baal del que escuchamos nosotros, que es el demonio, no, el Baal era otro nombre, o como la Escritura llama, a aquellos que quieren suplantar el nombre de Dios o colocarse el nombre de Dios, pero que a la vez hacerles creer al pueblo que ese Baal es Dios. Lo que ocurrió un poco en el episodio en el desierto, cuando Aarón colocó un becerro de oro y hizo creer al pueblo que ese becerro de oro era el mismo Dios. No es que Aarón hizo crear un Dios distinto, no, quiso representar a Dios bajo un becerro de oro, y es lo que ahorita vamos un poco a comprender. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento ni se puede nombrar, ni se puede representar, ni se puede figurar? Ya lo veremos ahora. Entonces, toda esta lucha de Elías está marcada anteriormente por un pasaje muy particular que aparece en los capítulos anteriores, en el capítulo 18, 17 y 18, que es todo el ciclo del profeta Elías, el primer libro de Reyes, capítulo 18, donde aparece aquel famoso conflicto en el que Elías se enfrenta a 400 profetas de Baal, es decir, Elías solo contra 400 profetas, y todo el pueblo estaba a favor de los 400 profetas. Prácticamente Elías era el único que representaba la fe de Israel. Entonces vemos hasta dónde la degradación religiosa de Israel llegó,
que solamente Elías era el único que creía en el Dios de Israel. Por eso su nombre es Elías, solo el Señor es Dios. Y junto a la crisis religiosa, también estaba unida una crisis política, lo acabé de mencionar. Elías se casó, hizo pacto, hizo alianza con una mujer extranjera. Pero también había una degradación social. Más adelante los profetas Oseas, Amós, el primer libro de Isaías y el profeta Miqueas van a denunciar precisamente esta injusticia social que ya Elías comienza a denunciar. Los pobres valen menos que un par de sandalias, dice la palabra. Los reyes están viviendo en palacios hechos de marfil. Y una serie de situaciones donde el profeta en el nombre de Dios y los profetas del siglo, ya el siglo octavo, los que acabé de mencionar, Amós, Oseas, Miqueas e Isaías, van a denunciar directamente que eso lo detesta el Señor. Dios no quiere la pobreza. Y por eso los profetas deben alzar su voz contra aquellos que han hecho o creado situaciones de maldad. Esos profetas junto a Elías van a denunciar tanto las injusticias de los reyes como también las prevaricaciones. El prevaricato es aquel delito en el que el poderoso da leyes injustas, en el que tiene el poder sabe que la ley que está dando es una ley mala que va a explotar al pueblo, y a pesar de eso la hacía. La realidad creo que sigue siendo la misma hoy, cuando se promulgan situaciones que, siendo no favorables, pues en cabeza de aquel que está en el poder, pues se expiden sin ninguna dificultad. Y esto se hacía también ya en el siglo IX, el prevaricato. Y los reyes y los que estaban a cargo del poder de Israel lo hacían. Entonces, no solamente Elías se enfrentaba a todo el fenómeno religioso, sino también a un fenómeno político y a un fenómeno social. Por eso el profetismo sigue siendo tan actual hasta hoy. Y es lo que vamos a examinar en este encuentro a la luz del texto que vamos a proponer ahora. Entonces, Elías, después de este episodio, la reina Jezabel le declara la muerte. Hay que matar a Elías, porque la historia nos dice que los profetas de Baal no fueron capaces de hacer que descendiera fuego del cielo para que consumiera aquella ofrenda que habían preparado para demostrar que el Dios Baal era más poderoso que el Dios de Israel, y resulta que no hubo ningún fuego del cielo. Y lo curioso es que Elías por 3 veces dice que rocíen con agua, que inunden con agua la ofrenda. Y luego Elías levantará el altar y invocará a Dios, y vendrá fuego del cielo que consumirá esa ofrenda. Y el pueblo, al ver aquel espectáculo, que cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda, sacrificaron a los 400 profetas de Baal. Todo esto es una imagen bíblica que tendríamos que examinar en algún momento. Frente a este acontecimiento, la reina Jezabel pues queda prácticamente derrotada y declara la muerte a Elías. A este hombre hay que matarlo. Y Elías, que no le temió a los 400 profetas de Baal, le teme a esta mujer y comienza a huir, hasta el punto que se desea la muerte en 2 ocasiones, porque él va caminando al desierto, y eso tiene todo un programa espiritual. Elías tiene que volver al Horeb o al Sinaí, a la montaña donde Dios se manifestó como el único Dios a Moisés. Y Elías llega a la cueva en el monte Horeb. Es decir, un volver a los orígenes, un reencontrar su vocación, un reencontrar su esencia, un reencontrar seguramente muchas situaciones que
Elías hacía, pero de las cuales no eras tan consciente. ¿Y yo por qué mandé caer fuego del cielo? ¿Y por qué hubo esta masacre? ¿Y por qué estoy huyendo? ¿Qué pasa? Elías tiene que volver a los orígenes. Dirá el Apocalipsis, tienes que volver al amor primero. Y aquí aparece el texto. Elías está en la cueva. Y nos dice el texto de la Sagrada Escritura en el capítulo 19, versículo 12, que es lo que vamos a examinar. Después del terremoto, un poquito más atrasito, versículo 11, corregimos allí desde el 11 al 13, le dijo, sal y permanece de pie en el monte del Señor. Entonces, dice allí el texto, entonces el Señor pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Un viento huracanado que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Versículo 12. Pero en el huracán no estaba el Señor. Hablamos de un viento huracanado. Después del huracán, un terremoto. Pero en el terremoto no estaba el Señor. Ahora sí el versículo 12. Después del terremoto, fuego. Pero en el fuego no estaba el Señor. Hasta allí encontramos tres elementos típicos de las grandes manifestaciones de Dios llamadas teofanías, como son el viento huracanado o el viento fuerte. Lo recordamos allá en el Éxodo, cuando los israelitas van huyendo de Egipto, dice el texto del Éxodo, que un fuerte viento sopló del este y el mar se abrió en dos. Y encontramos la imagen también del terremoto, cuando Moisés fue a la montaña y la montaña comenzó a estremecerse con relámpagos y centellas y todo el mundo se escondió porque Moisés estaba hablando con Dios. Los montes se estremecen al oír su voz, dicen los salmos. Y anteriormente Elías había experimentado el fuego que caía del cielo, como cayó en Sodoma y Gomorra, y como en muchos pasajes también cayó fuego del cielo. Entonces es interesante cómo aquí hay un cambio en la percepción de Dios. No está en el fuego, no está en el terremoto, no está en el huracán. Pero aparece el texto, dice en el versículo 12, después del fuego, el susurro de una brisa suave. El susurro de una brisa suave. Alguna otra traducción dirá, el murmullo de un viento ligero. Y aquí hay una transformación de lo extravagante, de lo extraordinario, de lo imponente, como el fuego, como el terremoto y como el huracán. Se pasa de lo extraordinario a la quietud, al silencio. En otras palabras, Elías debe entender que lo que él ha entendido de Dios, que lo que él ha creído de Dios, que lo que él ha profesado de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere la venganza. En el episodio de los profetas que fueron asesinados, Dios no es ese Dios que quiere manifestarse en lo extraordinario, sino en la quietud, en el silencio, en la paciencia, en lo escondido. Le dirá Jesús a sus discípulos, y lo escucharemos en estos días que iniciamos el tiempo de la Cuaresma: cuando ayunes, cuando ores, cuando des ofrenda, que solamente lo sepa
tu Padre que está en lo secreto. Volvemos al silencio, a la quietud. Alguna traducción un poco más literal en la escritura hebrea nos va a decir: voz de un silencio sutil, sería la traducción más literal. Voz no es murmullo, voz, porque el término hebreo es kol, voz de un silencio sutil. Y nos preguntaremos, ¿cómo así que el silencio tiene voz? Resulta que el silencio no es entendido como no hablar, sino entendido como un misterio. Y por eso dirá hermosamente el versículo 13, al oírlo Elías oyó la voz de un silencio sutil. Y para llegar a esto hay que hacer todo un camino. A veces en la experiencia espiritual, Padre, pero es que yo voy y como que no avanzo, como que la experiencia de fe no es la que yo quisiera, como otros. Pero viene la pregunta: ¿hemos escuchado esa voz de un silencio sutil? ¿Hemos entrado en ese misterio? Entonces dice que al oírlo Elías hizo todo una experiencia de fe. Se dice que Elías duró 40 días, pero esta cifra es una cifra que significa una preparación, como significan los 40 días de la Cuaresma. Entonces Elías, al oírlo, enfundó su rostro con el manto y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Frente a ese silencio, Elías hace un gesto muy propio, y aquí nos tenemos que remitir a Moisés, que también cuando escucha a Dios o cuando se da cuenta que Dios, se cubre, porque se da cuenta que frente al misterio tenemos que abandonarnos, y cubrir significa: haz conmigo lo que quieras. Por eso el orante judío se cubre, para decirle: Señor, haz lo que quieras, estoy bajo tu mirada, estoy bajo tu percepción, simplemente haz lo que quieras. Elías se cubre su rostro, enfundó su rostro con el manto. Y después de escuchar esa voz, vuelve otra voz al final del versículo 13, perdón. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Ya escuchaste mi voz. Y viene la historia, y Elías volverá de nuevo a su tarea como misionero, como profeta. Entonces, esa voz, que es donde quiero hacer la insistencia, no solamente es el silencio, es el misterio. Un misterio, y aquí uno lo que decía hace un momento, que el judío no puede nombrar a Dios ni representarlo, porque es que el misterio es inalcanzable. El misterio es irreducible, el misterio es inefable, es decir, es incomprensible. El misterio es invisible prácticamente. Decir que yo he conocido a Dios, pues no hemos entrado en el misterio. Por eso, en la experiencia de fe judía, ellos nunca llaman a Dios, lo representan con las 4 letras del tetragrama: la Y, la H, la W y la H, pero ellos nunca pronuncian este nombre, porque nombrar a Dios es hacer una aprehensión de Él, y a Dios en el misterio o frente al misterio yo no puedo decir que ya lo conozco. Hay una historia muy particular de San Agustín, que va caminando por la playa y un niño está haciendo un huequito y está echando el agua en el hoyito, y le pregunta el santo: bueno, ¿y tú qué haces? Y el niño dice: es que estoy tratando de echar el agua del mar en este hoyo. Y le responde San Agustín: pero es que eso es imposible. Y responde el niño: pues es lo mismo que tú estás haciendo, no puedes tratar de comprender a Dios. Y San Agustín, que escribió muchos libros, incluso el Tratado sobre la Trinidad, no alcanzó
y nunca alcanzará, y nosotros no alcanzaremos a comprender ese misterio de Dios, que no es algo oculto, que no es algo por allá esotérico, que no es algo que no podamos alcanzar. Simplemente frente a Dios hay que mantenernos en la actitud del silencio que escucha, del silencio que percibe esa voz sutil, esa voz que es capaz de juzgar, pero que también es capaz de hacerlo todo nuevo. Esta palabra y este texto que estamos examinando en este encuentro nos prepara ya al tiempo que vamos a iniciar en la iglesia, el tiempo de la Cuaresma, que es un tiempo en verdad para hacer una experiencia de fe ojalá distinta. Sí, sabemos que hay que hacer ayuno, que hay que hacer oración, que hay que dar la ofrenda, que hay que contribuir con las obras de misericordia. Todo eso ya lo conocemos, como le dice el Señor al joven del Evangelio: Señor, pero eso ya lo he hecho. Dice el Señor: muy bien, pero hagamos algo más allá. Vamos a escuchar a ese Dios que solo habla en el silencio, y en el silencio entendido como entrar en un misterio que, como ya hemos dicho, es un misterio de amor, es un misterio de alianza matrimonial, es un misterio de maternidad, de paternidad, es un misterio donde Dios se revela en su esencia, porque esa es la esencia de Dios. Que hagamos ese paso de lo extraordinario, de lo grande, de lo imponente, a lo pequeño. Esa es la conclusión de un libro muy hermoso que el Papa Francisco lo citaba estos días, hablándole a los ciegos. Lo invisible está oculto a los ojos del hombre, y ese es Dios. Dios está invisible, pero no porque Él no quiera que nosotros lo encontremos, sino que quiere que lentamente y progresivamente vayamos y, como Elías, entremos en la cueva. Es decir, entremos, la cueva no simplemente el roto, el hoyo que hay en la pared de la montaña, sino que representa ya nuestro corazón, dirá los santos de la Edad Media, a esa morada interior, a ese castillo interior, y allá escuchemos a Dios. Entonces la experiencia de fe de este encuentro es esta, que escuchemos esa voz del silencio, ese murmullo, esa voz de Dios que está todos los días allí, y que simplemente es aquietarnos, y es simplemente volver a lo esencial para descubrir a Dios como la razón de nuestra existencia. Durante los últimos domingos que hemos venido escuchando el Evangelio de San Lucas, la invitación siempre es una, y es que imitemos a Dios, bueno, que es misericordioso, que es perfecto, pero ese Dios que nos invita a entrar en su misterio, pero en la actitud de escucharlo, desde el silencio de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer frente a la invitación que nos presenta hoy el Señor? Pues volver a reencontrarnos con Dios, volver a nuestros orígenes, volver a una experiencia de fe donde podamos decir: bueno, ahora sí, Señor, aquí estoy, porque ya te he comprendido, ya te he conocido, ya he empezado a comprenderte en este misterio de amor. Y si a esto le agregamos el Nuevo Testamento y el misterio de Jesús, le dirá Jesús a Felipe, cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre, y le responde Jesús a Felipe: Felipe, quien me ve a mí, ha visto al Padre. Entonces, si ustedes me ven a mí, dice Jesús, pues han conocido ya a Dios. Entonces, como conclusión, para entrar en ese misterio, para escuchar esa voz sutil, tenemos a Jesús de Nazaret. Su vida, su palabra, su testimonio, su ejemplo son la patente más clara de ese misterio que ya se reveló, de ese misterio al cual podemos acceder, a ese misterio
a través del cual debemos cada día transformar nuestra espiritualidad, renovar, acrecentar nuestra espiritualidad. Y acrecentar la espiritualidad no es rezar más rosarios, ni es rezar más novenas, ni es ir a más misas, sino que significa es entrar en ese misterio de amor, donde solo Dios y yo, donde solo Él, en donde el amado y yo sabemos en qué grado estamos. Claro, las prácticas externas piadosas son muy importantes, pero si ellas no van acompañadas de un sincero profundo de entrar en ese misterio de Dios, pues nuestras prácticas externas se quedarán simplemente como prácticas externas de fe, como aquel joven del Evangelio: Señor, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, yo no doy falso testimonio, yo honro a mis padres, yo honro a mi padre y a mi madre. ¿Qué me hace falta? Dice el Señor: pues te falta una cosa. Escúchate a ti mismo, no confíes en tu riqueza, sino que coloca tu confianza en aquello que te estoy diciendo. Y aquel joven se va triste porque era muy rico. Que en este tiempo que vamos a vivir, la Cuaresma, la Pascua, podamos pedirle al Señor que nos ayude a entrar en ese misterio de amor. Y no se logra ni en una Cuaresma, sino que es todos los días escuchar esa voz sutil, sacar ese espacio todos los días, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para escuchar la voz del amado, para escuchar la voz de aquel que nos invita a una plenitud de vida nueva y distinta, aquel que nos mostró a Dios cuando abrió su pecho, cuando desgarró su corazón para ofrecernos la salvación como el tesoro más preciado, del cual todos hoy podemos participar. Entonces, pues, a todos los que en estos 4 encuentros nos han acompañado, que el Señor les bendiga, les acompañe, y que ojalá esta experiencia de fe les ayude en su práctica pastoral, en su práctica espiritual, en su experiencia de fe, para que día a día seamos discípulos misioneros que aportemos más a esta experiencia del sínodo, de iglesia, de caminar juntos. Y qué bueno que lo hagamos renovando nuestra fe de la mano de aquel que se entregó por nosotros, Jesús de Nazaret. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiciones para todos y muchas gracias.